Bueno, pues fue un viaje maravilloso, obviamente, pero también muy difícil, en el sentido que físicamente para mí fue muy demandante, ya que fui en unas condiciones un poco extremas. No tenía yo planeado ir, pero de pronto fui guiada. Tuve un sueño en donde mis guías me decían que probablemente tenía yo que estar allá en este 22/02 del 2022, que es esta fecha que se puede leer igual, palíndromo lo llaman, ¿no? De lado a lado. Y entonces, pues yo me preguntaba por qué esta fecha. Bueno, ¿por qué? Porque es una fecha en la que todos ponemos atención, y al poner atención justo en esa fecha es cuando se concentra, porque cuando uno dirige la atención y el pensamiento a algo, ahí se va tu energía, ¿no? Ahí se va ese monto de energía. Y entonces me han dicho que este viaje iba a ser para mí algo que iba a transformarme a mí, porque la primera vez que yo fui a Egipto fue exactamente hace 11 años. Y ahora, 11 años después, tenía yo que regresar a cerrar ese ciclo de iniciación. O sea, fue como mi iniciación en ese entonces, y ahora tenía yo que como cerrar esto, ¿no? Entonces tenía yo que visitar cada uno de los templos que había yo visitado anteriormente y hacer una especie de meditación y de recolección de información, porque también uno de mis propósitos es como académica, porque yo estudié egiptología y estudié arte y arqueología, no nada más aquí en Roma, sino también hice un pequeño programa con Harvard. Entonces de ahí es de donde vienen mis certificados de egiptología. Y claro, cuando ellos hablaban de ciertas cosas académicas, que para ellos es académicamente lo correcto y normal, pues yo me retorcía en mi silla, porque obviamente mi intuición y mi resonancia me decían que eso no era así, no era verdad. Y lo que me sorprendió muchísimo es que coincidentemente o no coincidentemente, a lo mejor sincrónicamente, Matías de Stefano habla de esto también en sus conferencias, ¿no? Y en una de las conferencias que dijo fue: no es gratuito que estemos aquí, todos los que estamos reunidos hoy aquí, porque hace 12,000 años hicimos esta promesa de venir a reactivar y hacer este trabajo espiritual ahora, ¿no? Entonces ahora es el momento, ahora es tiempo. Y esto pues fue muy emocionante, porque también resonó como una sincronización y como algo que me confirmaba que estaba yo en el camino adecuado. Entonces, una de las actividades que él hizo fue cada noche juntó grupos y los metió a la pirámide a meditar con él dentro de la pirámide, cosa que no sé cómo lo hizo, porque es algo que supuestamente está prohibido, pero bueno. Entonces se supone que así lo hicieron. Nosotros, que veníamos de agregados prácticamente, pues no entrábamos en este programa, pero a mí no me importó, porque yo pensé, no importa, yo al mañana tempranito compro mi boleto y a las 7 de la mañana estoy ahí adentro y puedo meditar y hacer mi trabajo, ¿no? Como lo que intuitivamente llevaba yo haciendo desde que llegué a Egipto, que lo hice desde una semana previa a estos eventos para poder recopilar la información en los templos, etcétera. Fue como también una especie de limpieza y de preparación para este día en específico. Y bueno, pues un rollo, porque no abrieron a tiempo, etcétera, no sé, había como mucha gente ya esperando entrar al plató. Y cuando estoy entrando y estoy mostrando mi boleto y me están revisando, de pronto una chica por ahí atrás me dice: oye, ¿estás esperando a Almudena? Y yo dije: ¿esperando a Almudena? No, ¿de qué me está hablando? ¿No? Yo así de: ya, bye, ¿no? Entonces me metí al evento, al plató de Giza, y le digo a mi compañera: oye, ¿qué será eso de Almudena? No entendí, ¿qué querría? ¿Qué será eso, no? Entonces me dice mi amiga: no, pues no sé, ¿no? Pero ya íbamos encaminadísimas dentro de la pirámide. Y yo casi al centro de la pirámide, junto con otras chicas que estaban allí, me senté y empecé pues primero a calmarme, porque veníamos como muy agitadas de subir esta rampa y estas escaleras, etcétera. Y ya poco a poco la gente que estaba ya ahí empezó a cantar, empezó a hacer como ciertos sonidos con su voz, ¿no? Primero era como como una vibración que, cuando se une a la voz de todas estas personas, que fue algo que yo empecé a hacer también, se empieza a sentir como esta vibración, ¿no? De todos, no sé, como... Es una sensación extraña, porque deja de parecer una voz y empieza a asemejar pues el sonido de una vibración constante, ¿no? Que no se detiene, que no se interrumpe. Y de pronto unas voces femeninas empezaron también a cantar, y yo empecé a entrar como en una especie de... que no me di cuenta, pero estaba yo escuchando lo que estaba pasando, y de pronto tuve como este impulso de levantarme y de quitarme los zapatos
caos de estar descalza ahí adentro, que eso tampoco, o sea, tampoco lo tenía planeado. Entonces dejé mis cosas ahí, me quité los zapatos y al mismo tiempo 2 chicas más se levantaron, hicieron lo mismo y como si hubiéramos estado sincronizadas o como si hubiéramos estado coordinadas, ¿no? Como con una coreografía. Nos posicionamos, yo al lado derecho del sarcófago, una chica al lado izquierdo y otra justo en medio del otro lado, ¿no? O sea, como formando una especie de triángulo. Y la chica que estaba en medio, de pronto, o sea, porque al momento en que yo me posiciono ahí con las palmas hacia arriba, cierro los ojos y empiezo a canalizar el lenguaje de luz. Empecé a cantar en un lenguaje que yo no conozco, que yo no conocía al menos, y no sé qué era lo que estaba yo diciendo, pero al mismo tiempo mis manos empezaron a mover también y empecé a hacer. Y entonces, al cerrar yo los ojos, antes de cerrarlos, vi que la chica que estaba en medio se había parado ahí y había hecho algo como levantar los brazos, no sé, algo así. Pero también fue como si estuviéramos todas en un trance, entonces obviamente fue algo muy intenso y muy especial y empezamos a cantar y yo entré como en una especie de trance muy profundo después de esto, porque me acuerdo haber visto al dios Horus, que es el hijo de Isis y de Osiris, y él es el que tiene cabeza de halcón y es el primer en la historia, ¿no? En la mitología egipcia, es el primer faraón de la historia, es quien va a dar el linaje de ser el primer rey en la historia, ¿no? Entonces, para mí esto significó, o sea, lo que me dijo él en esta visión fue que él era el primer semidios con cuerpo físico, pero todavía conectado y todavía con esta divinidad, ¿no? Con esta soberanía de divinidad aquí en la tierra, y que era como lo que nos habían... Era lo que teníamos que regresar como humanidad a esa soberanía, a ser esos reyes en donde tenemos este cuerpo físico, pero al mismo tiempo tenemos esa conexión con la espiritualidad, ¿no? O, que podemos encarnar esa divinidad en nosotros mismos y ser como estos soberanos y que a partir de ahí todos somos este faraón, ¿no? O todos somos este rey, esta divinidad encarnada. Y de pronto pues me di cuenta que estaba yo moviendo los dedos o las manos de cierta forma y seguía yo pronunciando cosas que yo solo lo he visto como en el lenguaje de luz, como este código liriano que viene de Lira, pero que ahora es pleyadiano, porque los primeros pleyadianos, las primeras manifestaciones humanoides que hubo fueron en la constelación de Lira, en esos planetas que después se destruyeron, y que de ahí, por la destrucción de esos planetas, migraron a otros sistemas estelares, y uno de ellos fue Pléyades, y ahí fue donde empezó a crecer también esta conciencia, que algunos tienen de hecho cuerpos físicos allí también, porque hay de todas las dimensiones, ¿no? Y hay seres, los que yo contacto, por ejemplo, son los de la 9ª dimensión, entonces ellos no tienen cuerpo físico, pero hay otros que sí, que están en Pléyades y que sí tienen cuerpo físico. Entonces, bueno, para no hacer el cuento tan largo, pues sucede que yo me doy cuenta que estoy canalizando este lenguaje y me están explicando que es el lenguaje de Lira, porque lo había yo escuchado ya antes en otras meditaciones, pero no lo había yo proyectado de una manera tan fluida y tan, no sé, o sea, realmente estaba yo totalmente dispuesta, y esto yo se lo atribuyo a que precisamente por eso fue tan cansado el proceso para que yo llegara allí, porque el cuerpo físico, cuando pasa ese transcansancio, ¿no? Cuando estás en ese punto de ya no puedes más con la fisicalidad, pues como que hay algo en tu cerebro que se apaga, que es esta parte súper racional y súper analítica, y entonces estás más abierto a que empiecen a suceder cosas así y tú te dejes llevar y no pongas ninguna resistencia, ¿no? Racional o qué me está pasando, estoy loca, o que no, o sea, como que esas cosas no te da la energía que tienes, no te da para eso, ¿no? Entonces es como una predisposición, una disposición, una apertura a que sucedan las cosas sin que entre ese filtro, ¿no? De racionalidad o de escepticismo